Esto es Café, Té, Cafeteando. Bienvenidas. Bienvenidos a este su espacio donde juntos reflexionaremos sobre temas de la vida cotidiana. Comenzamos. Coffee Teamers, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este episodio número 14, ya con toda esta emoción de acercándonos al tema de las mujeres y pues estos temas que vamos a estar tocando en estos días, precisamente la conmemoración del mes de la mujer, van a estar muy interesantes y pues una vez más tenemos una súper invitada que viene a platicarnos acerca de estos temas. Amiga Yane, muy buenos días, preséntanos por favor a nuestra invitada. Hola, buenos días Gladys, buenos días. Buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando, agradeciéndoles pues nuevamente que estén acompañándonos, que nos regalen un poco de su tiempo y pues recordándoles que por ahí nos sigan en nuestras redes sociales, también que no nos dejen de escuchar los miércoles y los sábados a la 1:00 p.m. por La Máquina, Qué Bonita Radio, por ahí también vamos a estar. Y como dice Gladys, bueno, pues nos estamos ya acercando al mes más importante para las mujeres del año, como lo decía con nuestra invitada que nos habló de corporalidades, que es un mes en el que las mujeres nos notamos mucho y a algunos pues no les gusta tanto, ¿no? Entonces, pues para eso ahora también tenemos una invitada de lujo. La verdad es que nos estamos luciendo con las invitadas que tenemos y ella nos viene a hablar sobre la violencia digital, sobre la ley Olimpia, que consideramos que es muy importante en esta era digital, que estemos informados e informadas sobre todas las mujeres de esta ley, que yo creo que es bien fundamental saber cómo se aplica, en qué estado se está aplicando, en qué consiste, por qué surgió, porque nos puede ser de mucha utilidad para salir un poco luego de nuestra ignorancia, saber cuando nos estén violentando de esa manera y tener las herramientas para poder, pues ahora sí que defendernos. Pues miren, se encuentra con nosotros la doctora Ana Luisa Cardona Landeros, es originaria de Calvillo, Aguascalientes, es doctora en Derecho por la UNAM, profesora investigadora en el CIDE Región Centro, abogada feminista que lucha por erradicar la violencia con interés en las políticas públicas desde la perspectiva feminista. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Qué gusto Hola, estar mucho aquí gusto, con Gladys. sí, gracias, Oigan, Ana. es un honor para mí hablar de este tema y no solo de este tema, sino participar en el empoderamiento de las mujeres de Aguascalientes. Creo que es muy importante que nos capacitemos. Muchas personas todavía no saben que existe una ley para protegernos del acoso digital y es importante lo que están haciendo ustedes dos, este esfuerzo por ir posicionando temas en la agenda pública. Felicidades. Muchas gracias, Ana. Y platícanos, tú que pues te especializas en estos temas, platícanos sobre esta ley, cómo surge, a mí me surgió la duda anoche, si está vigente en todos los estados o cómo está este asunto. Bueno, esta ley fue iniciativa de un estado local. Ajá. Porque Olimpia Corral, que es una chava muy joven que empuja y que fue reconocida en el 2021 como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times, ahora sí está empujando y no solo está vigente en México, sino está vigente a nivel internacional, porque tanto en Bolivia como en Argentina impulsaron la ley Olimpia. Olimpia estuvo ahí promoviendo y la visibilidad que le dio el Times fue pues poder impactar en otros países también. Entonces ha sido una reforma paulatina, porque si bien se habla que es una ley Olimpia, la realidad es que es una reforma a 3 disposiciones y a las disposiciones subnacionales para asegurar el reconocimiento y la protección para el acoso digital o el ciberacoso. Ok, y el ciberacoso, por ejemplo, si alguien está siendo acosado, también aplica, o acosada más bien, aplica en menores de edad. Sí, para cualquier persona. De hecho, aquí traje impresa y se las voy a dejar. Sí, gracias. Sí, gracias. El Código de Aguascalientes, el Código Nacional y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que es en lo que consistió la reforma, pero el modelo se tomó de la legislación de Puebla, porque Olimpia en el 2014, teniendo 24 años, presentó esta iniciativa y estuvo empujando hasta que en el 2018 se reformó la legislación de Puebla. Y de ahí se hizo réplica en varias legislaciones subnacionales y se empujó tanto para que se reformara el Código Penal Federal y se reconociera el ciberacoso. Pero es cualquier persona puede sufrir violencia digital. Y la intención es que se asegure que todas las personas tengan acceso. También cualquier persona puede violentar el derecho a la intimidad sexual. En este caso en Aguascalientes le llaman la intimidad personal. Pero o sea, cualquier persona puede cometer el tipo penal, así como cualquier persona puede ser protegida contra el tipo penal. Entonces cualquier persona puede denunciar, de hecho se agrava si son menores de edad. Ok, bueno, yo creo que empecé así, me fui con una pregunta muy de lleno, ya muy como de si lleno. estuviéramos todas conociendo, Sí, porque yo apenas iba a preguntar, porque realmente yo sé muy poco, únicamente es esto de que pues fue precisamente Olimpia Corral quien fue la impulsora que se le hiciera justicia por este lado, que lamentablemente a pesar de que ya el mundo digital estaba bastante avanzado, pues no había una ley que protegiera, como faltan miles de leyes que cubran estas necesidades de la era digital, ¿no? Pero en este caso yo únicamente sabía esta parte, que había sido Olimpia quien le dio impulso y que tristemente pues sí le estuvo sudando para que la ley fuera, alguien tuviera la voluntad de abordarle su ley. Así es, sí requirió el esfuerzo de muchas mujeres que la acuerparan y la empujaran para que ella pudiera realmente pues generar que en toda la legislación nacional se pudiera transformar y se pudiera reconocer, porque lo que se pedía primero era un reconocimiento. Por eso fue muy importante que se reconociera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero se reconoció hasta el 2021. O sea, Olimpia empezó con la iniciativa en el 2014, siguió empujando, se reconoce en el 2018, en el 2018, en Puebla, luego en algunas legislaciones subnacionales y hasta el 2021 se reconoce a nivel federal. Porque como había mucha pugna y hay muchas feministas que están haciendo litigio estratégico en este sentido, pues se requería que a nivel nacional hubiera un reconocimiento, y también en esas mismas fechas se hizo el reconocimiento en el Código Penal Federal. O sea, entonces ella empezó en el 2014 y a su agresor no le pasó nada hasta el 2018 en su estado. Pues es que no había legislación para que se le pudiera juzgar. Pues por eso ella dijo, necesito cambiar la ley, porque en un contexto de impunidad, pues lo que la rabia le hizo organizarse y generar esta legislación. Y pues sí. ¿Y ella es abogada? ¿Olimpia es abogada? No, Olimpia no es abogada. Olimpia es activista y ahorita actualmente se está dedicando a conocer a profundidad sistemas de seguridad digital. De hecho, la escuché hace unos meses en una conferencia, y por cierto, si se quiere invitar a Aguascalientes, hay que mandarle un correo y si viene, muy bien. pero se puede hacer un evento con ella, traerla a los congresos, a los espacios académicos, para que ella va haciendo conciencia de la importancia de la seguridad digital, porque explicaba ella que lo que tú subes a redes entra a un espacio donde se hace público aunque tú no quieres que se haga público. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el sexting, pues es muy peligroso. Ella incluso hablaba de un cambio de postura, de decir, todo el mundo nos tiene que proteger, ¿no? A darse cuenta de lo peligroso que es el mundo digital en términos de que expones tu privacidad y que aun cuando tú tengas cifrado de extremo a extremo y un montón de seguridad digital, pues la realidad es que ya metiste esa información a un mundo que tú no sabes dónde va a parar tu información. Entonces es muy importante en ese sentido, pues tener precaución y pues accionar como protocolos de seguridad. Y pues yo el resumen que hice de la conferencia de Olimpia en ese momento es, pues vivamos más la realidad tangible que la realidad digital, porque pues te lleva a cosas inexploradas. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, pues incluso te pueden hacer imágenes que pareciera ser tú cuando no eres tú, ¿no? Entonces sí debemos tener como una alerta ahí y ser cuidadosas y pues creer más en el mundo tangible, ¿no? Y una persona que vive acoso digital y violencia digital,
pues es muy difícil porque siente que no puede hacer nada. A Olimpia lo que pasó fue un sexo venganza, le llamaron en ese momento, es que su pareja subió videos e imágenes íntimas donde estaban teniendo intimidad y se hicieron públicas. Entonces, pues ella decía que le daba mucha pena pues que su familia viera esas imágenes, claro, ¿no? Que se hicieran públicas y se hicieron públicas a nivel nacional, o sea, fueron como virales. Y entonces eso pues escaló la situación que ella estaba viviendo y pues al menos ella dice que después de un momento de depresión se activó y entonces dijo, tengo que hacer algo para proteger a otras chavitas, a otras mujeres, porque tenía 24 años, o sea, estaba muy joven, ¿no? De que no vivan esta situación. Entonces ella ya sentó los precedentes, ya empujó el reconocimiento, o sea, ya se puede enunciar, ya hay una definición que a lo mejor se puede perfectir con las cosas que vayamos viviendo, pero la realidad es que al menos ya hay un andamiaje jurídico para poder accionar, que es muy importante en materia penal para que se accione un tipo, porque si no existe el tipo no se puede juzgar aunque la persona sea culpable, ¿no? Entonces Olimpia lo entendió rápido y lo hizo y lo empujó y bueno, es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero imagínate cuánto tiempo llevamos ya, o sea, a lo mejor podemos decir, bueno, pues 2014 a la fecha, pues ya son 10 años. 10 años. En los que ella ha estado trabajando. Y yo digo, ¿realmente es tan complicado hacer una ley? Digo, o sea, yo de política no tengo la más mínima idea, pero yo digo, neta, es muy difícil. ¿Por qué? ¿O a qué se deben esas, no son lagunas, son océanos, que no nos permitan crear una ley donde realmente hay una necesidad tan grande? Bueno, las resistencias al cambio son un tema importante, más en Aguascalientes, porque incluso hay cambios que ya se han empujado a nivel nacional y en Aguascalientes no se logran aterrizar aún. Pero si bien es cierto que hacer una ley tiene su complejidad técnica, por así decirlo, tienes que sentarte, analizar cada palabra, porque es muy importante en materia penal sobre todo. Cada palabra que dice la legislación es importante porque si no cumples con una estrategia para probar que pasó ese hecho en esas condiciones como se enuncia el texto, no se puede condenar. Entonces, si bien hay una complejidad técnica, lo más complejo es la voluntad política. Exactamente. O sea, es decir, que las personas que están en los espacios de tomas de decisiones digan, esto es importante, lo vamos a subir a la agenda y se va a legislar en ese sentido. Entonces, ir convocando la voluntad política, dejar allá los colores en las legislaturas es bien complejo, aunque sean cosas muy valiosas. Y se puede ver en todas las iniciativas cómo hay personas que van apoyando y otras que no. Y un tema ahorita actual pues es el sistema integral de cuidados, ¿no? Que a pesar de que hay mujeres en todas las bancadas que quieren impulsarlo, no se ponen de acuerdo en el contenido del sistema integral de cuidados, a pesar que es una agenda pendiente de México en la Agenda 2030, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la voluntad política pues juega un rol central. Sí. Pero yo creo que en temas como de violencia, pues sí llega a resonar, y Olimpia lo probó que llega a resonar, porque es un tema que nos toca a todas, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres sí son las que empujaron estas iniciativas y sí se pusieron de acuerdo, pero la ciudadanía también tiene estrategias para impulsar que haya una reforma y se llama iniciativa ciudadana. Si nos ponemos de acuerdo miles de personas en que se necesita que se cambie la legislación, se puede empujar, se puede presentar y la autoridad tiene la obligación de hacer un análisis y aplicarle la técnica para que la necesidad que las personas están identificando se pueda traducir en un texto jurídico que asegure lo que se está pugnando. Es obligación de las legislaciones aceptar las iniciativas populares y darles empuje, y fue lo que pasó con esta ley Olimpia. Olimpia hizo una iniciativa de ley, fue y se sentó con las mujeres del Congreso, fue y presionó al Congreso para que se fuera legislando en esta materia. Entonces, sí es muy importante, pero sí tenemos herramientas y sí puede ser desgastante, cansado, más que por lo técnico, por la voluntad política de las personas. Exactamente, por conseguir quien te haga el favor de impulsar la necesidad que se tiene. No voy a despotricar mi rencor. Pero es que sí me parece una tontería que cómo es que siendo una necesidad tú mismo seas quien tengas que hacerle de pilón, hacerle la chamba a tu trabajador, ¿no?
¿Te refieres la persona que le surgió la necesidad Sí. con los legisladores? Sí, en este caso es bueno, pongámoslo así en corto, que Olimpia tuvo esa necesidad de quien se pusiera a trabajar, vamos a decir, lo presenta y va a decir a alguien, no, pues Pues es que hazlo. son muchas cosas. Yo creo que luego también ahí entra la corrupción, ¿no? Porque imagínate, como dice Ana Luisa, para empezar el conservadurismo está todo lo que da y más en este estado. Claro que tiene que surgir una necesidad y ellos como representantes, bueno, pues mi necesidad es esta, yo quiero que tú me ayudes. Pero a veces también muchos de los legisladores están violentando de esa manera. Sí, Hay que entonces saber claro si que no les conviene, claro que como no les conviene. recuerdo ahora el tipo que quemó a la saxofonista con el ácido, ¿no? Ajá. O sea, entonces, pues claro que no les va a convenir. Exactamente, entonces son muchos factores, pero fíjate, estamos hablando como tú dices de 10 años, pero yo creo que así como luego están las cosas, pues es hasta poco tiempo para lo que se ha logrado. Todo lo que logró Olimpia, a mí se me hace bastante, aunque sea en 10 años, porque hay cosas que han pasado décadas y no se han no resuelto. se resuelven, ¿no? Ana, ahorita mencionaste una palabra que, pues, no sé si nuestro auditorio lo tenga muy claro, el sexting. ¿Qué es el sexting? Es cuando tienes conversaciones íntimas con otra persona y compartes imágenes íntimas en términos sexuales. Ajá, ese es el sexting. Y ahorita regresando a la duda que me surgió al principio, porque me he dado cuenta que entre adolescentes luego también surge mucho ese acoso. Entonces, con ellos cómo se trata este tema? Es un tema cultural, ¿no? Ajá. Es un tema de estigma, es un tema de hipersexualizar las cosas, de considerar que las personas son objetos, Ajá. y sobre todo las mujeres en Ajá. particular, ¿no? Pero también se da en términos de hombres que viven este tipo de acoso por otros hombres, ¿no? Sí. Y por otras personas. Entonces, como tema cultural, yo creo que lo primero es que hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de corporalidad, hay que hablar de necesidades sexuales con las adolescencias y con las infancias en su nivel, claro. O sea, Sí. hay grados y hay formas de hablar las cosas. Yo creo que la comunicación es básica y a pesar de que se crea que no es así, yo creo que las niñas y los niños en esta época sí tienen como otra forma de visualizar las cosas y ya asimilan más rápido la información porque están rodeados de esta información todo el tiempo, ¿no? De hecho, creo que ya ni les motiva tanto como el morbo y todo eso, porque pues ya viven en otra era. Y en ese sentido, pues las adolescencias pues tienen esa inquietud y tienen un montón de hormonas que las están motivando a muchísimas cosas, pero desde ahí pues yo creo que hay que hablarlo y que se entienda que la sexualidad es un acto privado, que si alguien decide hacerlo público, pues es su decisión personal, que yo no puedo hacer pública la sexualidad de ninguna persona, ni compartir sus preferencias, ni su cuerpo, ni ninguna situación que esa persona no autorice, porque es bien clara la legislación, en este sentido es no autorizado, yo no te autorizo a que tú distribuyas eso. Y hablando de adolescencias como son menores de edad y aún tienen a su cuidado a sus padres, a sus madres, pues es importante el diálogo, pero también que entiendan la responsabilidad histórica que tienen. O sea, si una persona les está compartiendo la intimidad, no es para que la compartan con otras personas, sino es para que pues tengan una conversación, o sea, y puedan desarrollar su sexualidad de manera libre. Pero sí es importante que entiendan que no pueden acosar a una persona con las imágenes sexuales. Los jóvenes que están acosando a chicas que les mandaron las imágenes están cometiendo un delito. Sí. Y pueden ser perseguidos por las fiscalías para que respondan por ese delito, y es un delito que se considera con pena corporal, es decir, van a ir a la cárcel y además tiene un agravante. La pena es de 3 a 6 años de prisión, o sea, no es como, además una multa, no es como que vayan a salir impunes, no. Si bien es cierto, a las fiscalías les falta mucho para poder llevar todos los juicios, la realidad es que hay una pena y deben ser responsables. Hay una pena
porque debe haber una pena. El derecho penal es como el área más agresiva del Estado, ¿no? Y tiene la capacidad de privar a las personas de su libertad, de su propiedad, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, debemos ser responsables en ese sentido, y yo creo que más allá de tenerle miedo a la pena, es entender que puedes afectar la estabilidad emocional y la vida de otra persona, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande. Entonces, en términos de sexting, yo creo que las y los adolescentes deben ser conscientes de la responsabilidad que adquieren cuando reciben una imagen, de la responsabilidad que tienen cuando mandan una imagen y de la gran responsabilidad que tienen cuando la comparten sin consentimiento de la persona que está mandando la imagen. Pero es muy complejo porque tampoco tienen como una conciencia clara de Fíjate que justo era lo que le comentaba yo a Yane, que ahorita ya tener el celular, o sea, literal es la puerta al infierno si así lo manejas. O sea, porque definitivamente, digo, actualmente por las necesidades que vamos teniendo como padres, no es simplemente darle el celular al niño porque es el capricho del niño. A veces realmente ya se ha convertido en una necesidad de que el niño tenga ahí el aparato. Sin embargo, no en todas las familias hay la conciencia de ver, a ver, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, qué está a su alrededor. Y pues es muy importante tener la conciencia de nosotros como responsables de los niños, empezar a ahondar en qué es lo que está pasando en todo su alrededor. Entonces, como dices, no tienen la conciencia ni siquiera del aparato, entonces mucho menos van a tener la conciencia de qué es estar distribuyendo el material que reciben. Claro, como que se les hace fácil, ¿no? Es decir, yo estoy viendo esta imagen y bueno, ¿la puedo mandar? Pues no, porque es un delito, ¿no? Y además, las consecuencias emocionales que puede traer esa situación. Sí. Una persona puede llegar a situaciones muy complejas como la pérdida de la vida, sí. O sea, decidir querer perder la vida por una situación así de compleja, ¿no? Entonces, sí necesitamos hablarlo, sí necesitamos que en las escuelas se hable del acoso, necesitamos que las y los alumnos hablen de ese tema, lleguen a consensos solos como comunidad, o sea, necesitamos que las maestras tengan apertura, que no se cierren. Por eso a mí me pareció terrible lo de los libros de texto, porque pareciera ser que si no hablamos de ello no existe. No, ya existe. Y ya lo viven las infancias. Y quien crea que no se está viviendo está en otra realidad, no está en esta. ¿Sabes qué fue lo que yo entendí con eso? Bueno, yo la verdad le digo a Yane que ya como que el libro ya no me atormenta como tanto. Ya más bien me iría porque realmente ni nosotros como papás estamos educados en el tema. Entonces, a mí me da miedo porque yo no sé cómo yo le voy a responder a mi hija, a mis hijas, la duda que ellas tengan. Entonces, siento que más allá del miedo a que ellos estén expuestos a esas situaciones es que darme cuenta de que yo como mamá, como responsable de ese humanito que estoy formando, no estoy preparada para esa situación. Entonces, la verdad es que yo como mamá, yo sí preferiría ser yo quien le aborde los temas y no en un lugar tan público, ¿no? Pero sí me doy cuenta que yo no estoy preparada, entonces soy yo la que primero se tiene que preparar para que después podérselo pasar a mis hijas. Y eso es importante porque tú, Gladys, te estás dando cuenta del compromiso que tienes con la formación de tus hijas e hijos. Y yo creo que eso es importante, pero hay una triste realidad en México de que la mayoría de las mamás son obreras en este momento y cumplen los dos roles, ¿no? De cuidadoras y de obreras, o sea, sí, producen y reproducen la vida, y en ese sentido, pues se les complica muchísimo estar al pendiente de las infancias, de las adolescencias, de estar viendo, porque a veces están preocupadas por darle las necesidades, cubrir sus necesidades básicas. Así es, por subsistir, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues ellas tienen que empujar más aún, ¿no? Y yo creo que el refuerzo en las escuelas, pues sí es importante, pero sí necesitamos que las y los maestros de México se capaciten, que tengan apertura, porque además en la secundaria sobre todo, porque la secundaria todavía es formativa, más que informativa es formativa, o sea, forma los valores de esas personas, y los maestros de secundaria tienen un impacto en la vida de las niñas y niños que llegan a la adolescencia en la secundaria, porque en esa fase es muy importante lo que consumes, lo que escuchas, lo que ves, lo que piensas, y en ese sentido pues sí tienen un compromiso fuerte para impulsar pues la educación sexual
si bien es cierto, no son las primeras responsables, la realidad es que la complejidad de México, de la dinámica económica de México, pues sí les sitúan un espacio ahí particular para que hablen de estos temas. Y yo creo que si están preparadas, pues sí es un espacio seguro. Uh-huh. Y en ese sentido tienen que formar sus aulas como comunidad, que se respeten todas las personas, que se hable, que haya temas que se puedan dialogar. Y yo creo que si se les presenta un acoso sexual y unos delitos sexuales en términos de la comunidad, tanto cibernéticos como reales, uh-huh. Pues sí es importante que estén preparadas. El tema, y aquí hay algo que estamos llegando al tema de que yo siento es uno de los vacíos de la educación más grande, es que no hay un apoyo psicológico en todas las escuelas. Exacto. Y lo hablo no solamente en términos de la sexualidad, sino en términos del desarrollo de la personalidad, de la interacción y de la relación con las adicciones. Entonces, creo que nuestras profesionales docentes no están preparadas para esta realidad compleja y que les llegan los casos así, ¿no? O sea, incluso hay niñas y niños, adolescentes, que están viviendo una realidad compleja porque a lo mejor están viviendo delitos sexuales en su propio hogar y entonces las maestras y maestros no saben cómo reaccionar cuando les cuentan esto, porque como hay una cercanía, hay una complicidad, hay una confianza, pues se acercan y les cuentan y no saben, no hay una estrategia para encauzar a esas personas que puedan ir a los centros de atención necesaria. O sea, hay muchas deficiencias y además no hay una persona especialista en emociones que pueda atender a las personas que están en conflicto. Si bien es cierto, hay trabajadores sociales, yo creo que sí se tiene que revisar el trabajo que están haciendo los trabajadores sociales y debe haber al menos una persona especialista en psicología en cada escuela. Sí. Uh-huh. Y también, si la hay, porque hay en escuelas que sí existen, pero no tienen como este perfil familiar, no tienen como el perfil necesario para tratar a las adolescencias, o en este caso niños y niñas, ¿no? Entonces, no nada más hacerlo como por cumplir, sino poner atención y que sea sustantiva la cosa. Sí, porque están como que todavía más enfocados únicamente en lo académico y ya. Pero, por ejemplo, la otra vez que platicábamos, Yane, acerca de que, por ejemplo, todavía todos los maestros siguen con la mentalidad de es que todos los niños aprenden igual y yo les enseño a todos de la misma uh-huh. manera, cuando todos sabemos que no. O sea, hay niños que no porque el niño es más hasta acostado, literal, panza arriba, no te está poniendo atención. Sí te está poniendo atención, pero él así aprende. Ajá. Y no tiene nada de malo que los demás, que los otros 29 estén bien sentados y poniéndote atención cuando hay uno que esté panza arriba y te está escuchando y te está poniendo atención. Entonces, tan cerrado está ese círculo de la enseñanza que no nos preocupamos por ver qué es lo que hay más allá. ¿Qué digo? Estoy de acuerdo. A lo mejor si todos se enfocan en detalles de ese tipo, pues a lo mejor ni tienes mucho tiempo de avanzar. Pero es ahí la necesidad de entender que es literal trabajo en equipo el formar a esos humanitos que están ahí abajo de nosotros. Es que siento que el sistema educativo, que creo yo que es lo que se está intentando cambiar, está diseñado precisamente para eso, para formarnos a todos y todas iguales y que todos seamos obedientes como soldaditos, y si te dicen siéntate, se sientan todos, y el que no se sienta, pues entonces es el malo. Ajá, es el que no hace caso, el conflictivo, cuando tú no sabes si tiene problemas de déficit de atención, de hiperactividad, de Asperger, lo que nos comentaba nuestra invitada anterior de su hijo, ¿no? Uh-huh. Que dice ella, mi hijo no escribe, tiene Asperger. Uh-huh. Y los maestros se molestan, pero él no escribe, pero todo lo aprende. O sea, esa es su manera. Uh-huh. Ajá, entonces, pues sí es cosa de la diversidad que también por el mismo conservadurismo no es aceptado todavía, pues, e influye en todo esto de lo que estamos hablando. Sí, justo me preguntaban hace unos días si no había personas con enfermedades mentales antes, o sea, ajá, como digamos de los 60 para atrás, ¿no? Ajá. En Aguascalientes. Uh-huh. Y yo les decía, es que seguramente sí existían, sí. O sea, pero se les aislaba, no se les dejaba llegar a la educación, no se les permitía trabajar, no se les permitía desarrollarse. Entonces, parece ser que te tengo ahí como si fueses una
mascota, literalmente. Sí. Te alimento, platico contigo, te chiqueo y todo, pero no te dejo desarrollarte en un mundo. Y es muy complejo. Cuando reconocemos la diversidad en todos los aspectos, es complejo porque tenemos que comenzar a cuestionar lo que hemos aprendido. Yo creo que eso cuesta, o sea, hay un ajuste y cuesta. Pero justo en el CIDE tuvimos un evento de educación hace unos días. Ajá. Y fue muy importante porque había de todos los niveles educativos y se habló de la reforma educativa, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me motivó mucho porque las maestras de primaria que estuvieron en los foros, en las mesas, decían... Es que es muy importante porque yo en el aula ya puedo hablar de temas que no se podían hablar, puedo impulsar. Había estrategias que ya hacíamos y que ahora están reconocidas en la normatividad y en la regulación y en los libros de texto, ¿no? Entonces yo creo que todavía el papel que juegan las maestras de primaria y los maestros de primaria sí es ese de conocer las personalidades. Yo creo que están más cercanas. Yo creo que en la secundaria se dificulta mucho por los tiempos y la forma en que se vive la educación secundaria. Sí. Porque tienen una hora con 50 niñas y niños, sí, que con muchísima energía para poder atender un tema y tienes que seguir el contenido temático. Entonces yo creo que sí hay que replantearse a profundidad la forma en que se está educando o darles mejores tablas en la primaria para que en la secundaria ya lleguen como con estas habilidades, estas herramientas, este sentido de comunidad escolar. Y yo creo que sí es un esfuerzo de la nueva escuela mexicana y yo creo que sí se equivocaron tanto las autoridades estatales como muchos sectores de la sociedad en condenar que eso está mal y que no se acepta una reforma, cuando esa reforma viene a construir comunidad. Yo creo que les dio miedo a algo que no conocen, pero que es una realidad que ya viven las niñas y niños de Aguascalientes, ¿no? O sea, no porque tú creas que ignorando eso no va a existir, sí va a existir. O sea, sí existe la diversidad sexual, sí existen personas que piensan diferente, sí existen mujeres que están decidiendo situaciones complejas en su vida, sí existe la violencia intradoméstica, sí existen las violaciones en las familias, sí existen, es una realidad. Sí. Y si tú te sientes a platicar con alguien, vas a ver que es normal. Les voy a compartir una experiencia personal. Cuando yo regresé de la Ciudad de México porque me fui a estudiar el doctorado, en el 2019 hicimos con una colectiva, con unas compañeras abogadas que trabajamos como en equipo, convocamos a una marcha en Calvillo. Primero convocamos a nombrar las calles y al día siguiente convocamos a una marcha. Y muchas de las chavas traían este motor de vamos a incendiar, vamos a quemar, vamos a pintar, ¿no? Porque es lo que ven en la tele. Uh-huh. Pero yo les hablaba de la intervención directa y de lo complejo que es la intervención directa y de las responsabilidades que asumes en la intervención directa, pero les dije, a ver, mejor vamos a sentarnos a platicar de los motivos que nos traen a esta marcha, o sea, porque yo estoy marchando hoy, ¿no? Porque era un 8M. Y todas hablaron de acoso callejero, de violencia, de delitos sexuales, todas. O sea, para mí fue algo muy impactante, porque esas chavas tenían 10 años menos que yo o más, y me di cuenta de que es algo que se vivió en mi generación, que se sigue viviendo y que se sigue replicando, pero al menos ellas ya dicen algo, ¿no? Ajá. Y lo peor es que cada vez se intensifica más, o sea, ni que tú digas, no porque las cosas vayan como exponiéndose más o visibilizándose más, disminuye, no, al contrario, o sea, es algo que va creciendo a grado de que yo sí le digo a Yana que anoche me puse a pensar y dije, qué feo, tengo 2 hijas. Sí. Entonces es hasta, te da miedo. Sí. Y dices, si yo pude sobrevivir, ¿ellas cómo le van a hacer? Sí, pero sí es importante, fíjate, o sea, sí va creciendo, pero el hecho de que se visibilice, de que se hable, eso precisamente es lo que va generando este tipo de acciones. Exactamente. Y que ya puedes ir pues teniendo herramientas de dónde agarrarte y defenderte, pero el caso contrario, que vuelvo a repetir, pasa mucho aquí en Aguascalientes. Ahorita me llamó la atención eso que dices, en los 60 no había enfermedades mentales, entonces recordé algo. Una vez tuvimos aquí un invitado y hablamos de la salud mental, un psicólogo, sí. Y yo le preguntaba, ¿tú a qué le atribuyes que seamos el primer lugar de suicidios a nivel nacional? Y él me decía que se les da mucho eco. Y dije, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser una razón. Inclusive, yo no sé si ustedes lo han notado, pero este año nadie
habla de los suicidios. Exacto. Sí, ya los sí. borraron, o sea, como si no existieran. Anteriormente era el primero del año, el segundo, el tercero. Yo me he dado cuenta porque hay gente cercana que conoce gente que pues ha tomado esa decisión y digo, ¿por qué nadie habla de eso? Y creo, yo sí quiero mencionarlo, esa vez no lo mencioné porque pues claro, no iba a como a contradecir al psicólogo, pero creo que esta es una de las razones porque Aguascalientes tiene de los primeros lugares en suicidios a nivel nacional, porque es un estado muy conservador en donde todo tienes que esconder, si eres de la diversidad sexual, si sufriste una violación sexual, si estás viviendo violencia familiar, pues sí, en tu casa, todo lo tienes que esconder porque por miedo de que allá afuera te vayan a juzgar o te vayan a ver mal. Entonces llega un momento en que estás tan saturado que hay gente que sí toma la decisión mejor de irse del mundo, porque quien esté escuchando y quien tenga este tipo de pensamientos, que viva aquí en Aguascalientes, tal vez nada más con irse de ciudad, no es necesario irse del mundo. Deja de eso, no con irse de ciudad, o sea, decirlo. Simplemente decirlo porque claro que te van a juzgar, claro que te van a señalar. Pero, oye, o sea, que mejor seamos un parteaguas, como en esta ocasión con Olimpia, ¿no? O sea, sí, y eso que Puebla también es un estado muy religioso, muy conservador, ¿no? Yo tengo entendido. Sí. Yo quiero decir algo. Para una persona que está pensando y que su mente le está diciendo que ya no es necesaria en este mundo, que hay una situación compleja que no sabe cómo abordar, yo sí quiero mencionar que hay una línea de la vida y que pueden llamar gratuitamente a cualquier hora y les van a contestar personas capacitadas para ayudarles en sus emociones. El número es 800-911-2000. Es un número bien simple, 800-911-2000, y ustedes pueden llamar y van a ver que los van a atender con muchísimo cariño para cualquier situación límite. O sea, si tú sientes que ya no puedes, que esta vida ya no es necesaria, llama a la línea de la vida. Si tienes un problema de adicciones, si estás viviendo violencia, llama a la línea de la vida, porque si bien es cierto no te van a solucionar el problema, te van a escuchar y te van a orientar para que puedas ir a los lugares donde sí te van a poder ayudar. Yo creo que el tema de los suicidios es un tema que nos traspasa y nos debe incomodar a todas las personas, porque sigue pasando, y que la salud mental es algo muy complejo. Lo digo como una persona que vivió depresión. A veces no entiendes lo que está pasando en tu mente, porque yo me preguntaba cuando tenía depresión, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy pensando que mi vida ya no es necesaria si estoy realizando todo lo que me he propuesto? O sea, yo fui una persona que se propuso estudiar y lo hizo, se propuso tener una relación estable, lo hizo. O sea, yo tenía todo y yo decía, ¿por qué siento este vacío? Y es porque a veces es un desajuste hormonal. O sea, no eres tú la persona que está mal, sino que hay algo que está pasando que te está causando estas emociones. Entonces, sí es importante que recuerden que hay una línea de la vida, que hay un sistema de salud que debe atender problemas mentales y que no están solas. O sea, las personas no están solas, hay personas que les pueden acompañar. Si bien es cierto, luego te enfrentas a las instituciones y es bien desgastante la complejidad, sí. La realidad es que tienes que seguir luchando y tienes que seguir empujando. Y en ese sentido, la violencia digital sí tiene un espacio. A ver, tenemos la policía cibernética, a la que puedes hablar y denunciar lo que está pasando y te ayudan a controlar como las imágenes que se están difundiendo las bajan. Tenemos la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer aquí en Aguascalientes. Tenemos ese espacio de mujeres que, si bien es cierto, pues por la cantidad de cosas que llevan, por la inercia de las propias instituciones, puede ser un poco frustrante, La realidad es que están ahí las instituciones para acompañarnos. Está la línea de la vida para recibir apoyo psicológico y emocional y poder tomar decisiones. Hay instituciones muy loables como Mujer Contemporánea aquí en Aguascalientes, ¿no? De mujeres que han empujado espacios para que otras mujeres se puedan refugiar. Hay una estrategia estatal que yo no estoy muy de acuerdo en ella, pero ahí está, que es las Casas Rosas, que pueden ir mujeres a refugiarse ahí a las Casas Rosas. Hay estrategias nacionales, hay a los centros Agua Clara, que son espacios de sanación también, de salud mental, donde se puede atender. ¿Por qué? Porque si yo vivo este tipo de violencia, la violencia digital, voy a necesitar un refuerzo. O sea, no es que yo pueda sola, es muy importante, hay que hablarlo. Pero también hay que comprender que hay gente con la que vas a hablar y te va a rechazar y te va a victimizar, te va a revictimizar. Y entonces
no debes desanimarte por eso. O sea, sí es muy importante a quién se lo cuentas. Y si se acuerdan el caso de Nat Campos, bueno, Nat Campos es una influencer, youtuber, que vivió una situación muy compleja con uno de sus amigos, que tuvo relaciones sexuales con ella estando inconsciente por el alcohol, y lo guardó como 3 años, algo así, y luego después lo hizo público y lo denunció. Porque esto es muy importante, los delitos sexuales ya no prescriben, eso es muy importante. También fue otra reforma jurídica, y ya se pueden denunciar en cualquier época. Entonces, en ese sentido, ella hizo su denuncia y se le persiguió a este tipo, y bueno, estuvo apoyada por muchas asociaciones feministas y lo logró, lo metió a la cárcel y tuvo que pedir perdón y pagar una indemnización y sobre todo tomar conciencia de lo que hizo el tipo, porque también si tú ves una chava que está inconsciente y tú dices, es que sí consintió porque estaba tomada, no. O sea, si una persona está tomada no puede consentir relaciones sexuales, entonces eso es muy importante, pero ¿qué hago, no? Y por ejemplo, a las personas que somos educadas decimos, yo puedo reaccionar. No es cierto. Cuando te pasan los hechos, no sabes qué hacer. Sí, no, o sea, te bloqueas por completo. O sea, y fíjate que ahorita que lo estás ahondando más en el tema, sí, yo ya recordé la situación. Y qué importante esto que comentas, que realmente si estás bajo la influencia de alguna sustancia no puede ser válido como tu consentimiento. Exactamente, porque si bien es cierto, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, simplemente un accidente cuando estás bajo ese influjo te lo determinan como culposo, no doloso. Entonces, pues es una tontería pensar que un consentimiento bajo esas circunstancias puede ser real, o sea, sí. No puede ser. Sí, porque no tienes la conciencia. Si bien es cierto, en lo que tú mencionas de un accidente, la realidad es que tú asumes el riesgo de consumir el alcohol y manejar, y eso es lo que se te pena y lo que se te castiga. Exactamente. O sea, el haber dicho, yo voy a tomar, me voy a poner en esta situación y voy a manejar. Entonces, ahí estás tú manejando o haciendo una acción consciente de ponerte que ya sabes, y tomar la decisión de manejar. Esto es muy importante. Yo creo que el volante y el alcohol no se mezclan. Y desde ahí, el hecho de que tú veas a una persona inconsciente no te autoriza a querer tener relaciones con esa persona. O sea, las relaciones deben ser consentidas y debe haber un explícito sí quiero, y si hay un no, por mínimo que sea, es un no. Exactamente. Eso es muy importante. Sí. Ana, habías expresado que la pena era de 3 a 6 años de prisión. Aquí en Aguascalientes creo sí es es igual en todos los estados, Ana. Eso era algo de lo que te iba a preguntar. En Aguascalientes es de 1 año a 4 años de prisión. Imagínate, o sea, en 4 años no reparas lo que hiciste a lo mejor en un mes. Pero bueno, pues ahí se va avanzando. Ya es ganancia. Pero por ejemplo, si existen las herramientas para rastrear si lo estás haciendo desde cuentas falsas o si hackeaste una cuenta y... La policía cibernética, por ejemplo, tiene todas el andamiaje para poder identificar cuál es la IP donde se está haciendo el delito sexual y de parar la violencia. O sea, les voy a compartir un caso que me llegó como regidora, una chica de Calvillo que me compartió su información. Ella hizo un video sexual con una pareja y el video lo subían a páginas de porno. La subían recurrentemente. O sea, aparte yo creo que percibían ahí... Monetizaban con el video y el señor lo hizo. O sea, el joven que lo grabó, él era el que lo subía y lo volvía a subir y volvía a monetizar. Entonces ella estaba muy desesperada porque en sus nuevos trabajos luego les mandaban viralmente el video. O sea, se distribuía y eso ya lo hacía otra persona. O sea, la distribución, una mujer que tenía algo en contra de ella, redistribuía el video que subía a su pareja. Y era algo muy complejo que ella estaba viviendo, porque si bien lograba bajar una vez el video, lo volvían a subir. Y luego tenía que empezar otra vez. Entonces ella ya tenía como 80 incidentes abiertos con la policía cibernética. Y luego quería pues que se privara, o sea, se castigara a la mujer que seguía distribuyendo el video. Y esto es importante, la distribución
de esos videos también es delito, ¿no? Ajá. Entonces, me voy a tomar la libertad de leer el tipo penal como está en Aguascalientes para que vayamos identificando lo que se estará visibilizando, ¿no? Uh-huh. La violencia a la intimidad personal, que aquí no le quisieron poner sexual, pero bueno, que personal es más amplia, más ambigua. La violencia a la intimidad personal consiste en divulgar, compartir, distribuir, comercializar, publicar o amenazar con publicar información personal, privada o confidencial de una persona, o bien una o más imágenes, audios o videos referentes al pene, los senos, los glúteos o la vagina, o bien actos sexuales o eróticos de cualquier persona, ya sea impreso, grabado o digital, sin autorización de quien sufre la afectación. Al responsable de violentar la intimidad personal se le aplicará una pena de 1 a 4 años de prisión y de 300 a 600 días de multa, así como el pago total de la reparación de daños y perjuicios ocasionados. Esto está en el artículo 181B del Código Penal de Aguascalientes desde el 28 de noviembre del 2019. Okay. Entonces, ese es el tipo, eso es lo que se protege. A nivel nacional yo creo que hay como un concepto más amplio y robusto, pero en esencia pues es lo mismo, ¿no? Porque a nivel nacional tenemos reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reconocimiento de la violencia digital con un enunciado de su descripción, la violencia mediática y estas dos complementadas como para garantizar la integridad de las víctimas. Entonces es muy importante que se vaya, digamos, en el sistema penal no solo hay una ley, o una ley no se interpreta solo por su contenido, sino que hay una estrategia integral para ir estableciendo el tipo de esa pena. Es decir, los enunciados normativos deben ser, si haces esto, entonces esto, ¿no? En materia penal existe un tipo y no hay una prohibición expresa, sino que hay una pena para desincentivar que se haga esa conducta. Entonces, en materia penal, el tipo o las características se constituyen con lo que está enunciado, pero se complementan con la intención. Y me voy a permitir leer el concepto de violencia digital que está en la Ley General de Acceso, que es en el 20 cuarter, que dice: violencia digital es toda acción dolosa, o sea, con la intención, realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización, y que le dañe psicológicamente, emocional, en el ámbito de su vida privada o su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de información y comunicación. Para efectos de este capítulo se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. Okay. Pues es bien interesante para las personas que están escuchando que tengan el conocimiento, el punto, letra, punto y coma de cómo está esta ley. Y sí me gustaría, Ana, que nos dijeras cuál es la ruta. O sea, si alguien está viviendo violencia digital, ¿qué tiene que hacer para que esto se castigue? Bueno, primero, hacer conciencia que no es tu culpa. O sea, que tú hayas decidido grabar un video, tener una conversación sexual, mandar una imagen, no te hace responsable de ninguna situación. No eres tú culpable de que esto esté pasando. Es una decisión que tú tomaste sobre tu cuerpo, confiaste en una persona equivocada y esa persona es la responsable, ¿no? En ese sentido, pues haz conciencia de que no es tu culpa, de que eres una víctima de un delito y que este delito tiene una pena y que tú tienes las herramientas, gracias a Olimpia Corral y a muchas mujeres que empujaron esta reforma, de poder ir a denunciar. Entonces, ¿qué hago?
Yo llamaría a la línea de la vida, hablaría de lo que me está pasando para poner mis emociones en orden, porque es un tema bien complejo cuando te está pasando. Puedes asistir a las instancias municipales de la mujer para hablar de este tema y ver lo que está pasando y a ver si alguien te puede acompañar. Pero aún aunque no te acompañen, tú puedes ir a la Fiscalía de Mujeres, al Centro de Justicia para Mujeres. Ahí en el Centro de Justicia para Mujeres hay apoyo psicológico, hay apoyo para autonomía económica y un montón de cosas para permitirte como ir asimilando lo que está pasando. Puedes ir al centro, ahí te van a recibir en la fiscalía, haces tu denuncia, te tienen que asignar a una fiscal para que va a seguir el procedimiento y te va a acompañar y puedes pedir apoyo psicológico. De hecho, te van a mandar con un perito en psicología para ver lo que está pasando y que haga una evaluación de ti. Y el protocolo que se activa es, tienes que ir al médico, si es un delito como más físico, y te revisan, te hacen una valoración física y mental para ver qué está pasando de la situación, y luego, depende de lo que tú necesites, te van como encauzando a las diferentes instancias. Esto es en términos de delitos sexuales en general, ¿no? Te pueden llevar, por ejemplo, si viviste una violación, te hacen pruebas de enfermedades de transmisión sexual para asegurar que tú estés bien, te hacen controles paulatinos en los centros de salud, te mandan con una persona de psicología, casi siempre lo refieren a Agua Clara, o tú puedes pedir como privada si es que tienes los medios, pero públicamente hay espacios para que te traten de manera psicológica, y en las fiscalías se hace la investigación. Tienes que hablar a la policía cibernética para que se bajen los videos. Les voy a compartir algo que yo viví de manera personal hace unos meses. Publicaron mis datos personales, eso se llama doxing. Publicaron mi dirección, mi teléfono y un montón de datos personales, ¿no? Pero lo que más me preocupaba era mi dirección, porque es la dirección donde habito con mi familia. Y entonces yo fui a la fiscalía, puse la denuncia, no hay como un tipo penal en la Ciudad de México, esto pasó, un tipo penal específico, pero lo encuadraron con otro tipo, y luego yo puse una queja en el órgano interno de control. Pero fue muy importante porque yo hablé a la policía cibernética y con la denuncia que yo puse, inmediatamente bajaron la publicación donde estaban mis datos, pero ya la habían visto 2,000 personas. O sea, es terrible porque pues esto es rápido, ¿no? Sí. O sea, los medios digitales, si se hace viral, rapidísimo la información surge, pero fue importante porque cuando la bajaron, pues yo al menos ya me sentí más protegida y segura. Bueno, 2,000 personas ya la vieron, le pudieron sacar screenshot y un montón de cosas, pero al menos ya no está ahí. Entonces sí hay una coordinación entre las fiscalías y la policía cibernética, y inmediatamente bajan la información. También puse una queja, tú puedes poner, por ejemplo, esto fue en X, puse una queja y bajaron la información y se hizo. O sea, si yo no lo hubiera hecho, porque en esa cuenta donde publicaban mis datos ya han publicado otras cosas, pues hubiera seguido mi información publicada ahí para la eternidad, ¿no? Porque lo que pasa en medios digitales ahí pasa. Entonces es importante que hablemos a la policía cibernética, que denunciemos para que puedan bajar esta información y que se haga seguimiento. Yo creo que sí falta una Procuraduría de Justicia para las mujeres, creo que sí es necesaria en Aguascalientes y en el país. Creo que es un tema pendiente de la agenda, porque sí necesitamos a alguien que esté acompañando a las víctimas en todos los procesos y de manera que no tengan 10,000 casos cada mujer que está ahí participando, porque si no, no le puedes dar como toda la atención. Es algo muy, pues, decepcionante, ¿no? Que no puedes atender a todas las personas con la misma calidad porque tienes 10,000 asuntos, ¿no? Y lo vemos en el Instituto de Defensoría Pública en el Estado y en el Instituto de la Mujer, pues que no existen todos los recursos necesarios para acompañar todos los casos. Yo creo que sí se debe crear una Procuraduría de las Mujeres y de los delitos sexuales para acompañar a las víctimas. Creo que es un tema pendiente en el que se debe trabajar, pero en teoría, bueno, tú vas, pones tu denuncia, el Ministerio Público es la persona responsable, la Fiscalía, de reunir todas las pruebas, de hacer toda la investigación. Tú puedes ir propiciando todas las pruebas. En un mundo ideal se reúnen las pruebas, se pasa con un juez de control. El juez de control puede dictar una orden de aprehensión contra la persona que se tenga las pruebas que cometió el acto. Y esto es muy importante, aún aunque tú borres tu información, o sea, si tú dices que yo cuando le mandé el video lo borré,
la realidad es que sí queda una huella. Entonces no se limiten a denunciar porque borraron la prueba de cuando mandaron el video. Si tienen esa prueba, pues va a ser muy importante. Si yo, por ejemplo, tengo una pareja y le mando un video sexual y solo se lo mando a él, pues ahí hay una evidencia de que esa persona de alguna forma tuvo que distribuirlo, ¿no? Sí. Si los hombres son partícipes de grupos donde se distribuye contenido sexual, también están cometiendo el delito, ¿no? Y yo creo que los hombres, en ese sentido de entender que su masculinidad va más allá de poseer los cuerpos de las mujeres, deben tomar conciencia que no están autorizados ni a recibir ni a compartir videos sexuales, y que sí hay una responsabilidad si están en esos grupos, sobre todo en Telegram creo que pasó mucho que estaban compartiendo contenido sexual, entonces sí asuman su responsabilidad. Y entonces van a la fiscalía, pueden poner sus denuncias, hay que reunir las pruebas. A veces la fiscalía te pide que tú des las pruebas y eso es muy frustrante. Claro. Sí, ese es otro tema. Es que te digo, o sea, todos quieren que les hagas la chamba, o sea, sí. Entonces, ¿para qué te estoy pagando, corazón? Muy complejo, pero sí debemos tomar conciencia del poder que tenemos y de ir exigiéndoles. Yo creo que Olimpia lo hizo muy bien y que es un ejemplo a seguir en ese sentido, porque dijo, ¿no me resuelves? Y el tema es porque no hay legislación. Aquí está. Órale, sí. Ponte a chambear, ¿no? Ana, y es que aquí me surge a mí una duda, porque lo expresamos mucho nada más hacia nosotras. Sin embargo, algo que yo digo, también hay niñas cabroncitas. Ajá. Y también hay niñas que pueden hacer las cosas. Entonces, obviamente esta ley protege tanto a hombres como a mujeres. Sí, pues ahí dice claramente cualquier persona, ¿no? O sea, comete aquella persona que divulgue, o sea, no habla de género. Sí, o sea, la realidad es que vivimos en un sistema complejo. La realidad es que la sexualización de los cuerpos es algo real, o sea, en términos de, vales en términos de tu cuerpo. Yo creo que esto lo hablaron muy bien con Corpus, sí. Porque justamente como que se pierde nuestra identidad y solo somos corporalidad, ¿no? Y sí. Yo creo que en Aguascalientes todavía está muy profunda como esa ideología de vales en términos de lo que aparentas o de lo que eres y de tu cuerpo, ¿no? Entonces, como todavía hacer como comercial nuestro cuerpo y querer seguir estándares de belleza y seguir prototipos de cuerpos, todavía eso genera como esta situación, y yo creo que todavía las personas creen que somos objetos, ¿no? Y las infancias y las adolescencias también. Yo no creo que haya niñas cabronas, sino que creo que hay personas que están mal informadas acerca de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad es un acto personal de exploración, de entrega, muy complejo, porque además yo sí siento que abres como tu personalidad a otra persona, le entregas muchas cosas en ese acto, entonces como que todavía no se toma mucha conciencia de por qué eso es privado, de por qué se debe hacer en lo privado, porque, o sea, si bien es cierto, puedes compartir tus intereses sexuales, la realidad es que tu sexualidad es privada y es vivencial en primera persona, ¿no? O sea, es como lo más íntimo que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues sí tomar conciencia de que si alguien te está compartiendo esa privacidad, porque es compartir esa privacidad, pues eres responsable de esa privacidad, ¿no? Y que no puedes estar manipulando, acosando, instigando o amenazando a una persona con distribuir contenido sexual, solamente porque crees que tienes el poder de hacerlo, porque es un delito y que te aplica independientemente de quién seas. Sí, yo también estoy de acuerdo. No es tanto que las niñas sean así, sino que creo que existe mucha ignorancia. Por eso es la importancia de la concientización, de la información, de que en las escuelas se hable de estos temas y sepan qué impacto tiene en todos los niveles. Y claro, también yo creo que es importante mencionar que no es lo mismo que se esté distribuyendo un video o una imagen con estas características de una mujer que de un hombre, porque tengamos en cuenta que por el machismo que impera más aquí en México, pues a un hombre no le afecta, al contrario, hasta le van a aplaudir, van a decir, qué buena chamba, te aventaste, ¿no? Te veías muy bien, pero para las mujeres no es el mismo impacto. No. Entonces, aunque sí también, como dice ahí, todas las personas pueden ser víctimas, creo que sí impacta y atraviesa más a las mujeres que a los hombres. Bueno, yo creo que estadísticamente sí pasa más hacia las mujeres, sí. O sea, estadísticamente, o sea, sí es una norma más normalizada que se distribuya contenido sexual de mujeres, porque además
las mujeres tenemos como otra relación con los cuerpos de los hombres. Sí. O sea, eso de que te mandan una parte sexual un hombre, pues no es como que tú... Sí, nosotros es así de... ¿Y es eso diferente. qué? Nuestra relación es diferente con Sí. la sexualidad en términos de que tenemos otras necesidades. O sea, las mujeres somos un poco más complejas en ese sentido, en términos de sexualidad. Para eso. No, o sea, no solo eso, ¿no? O sea, es que de verdad no es nada más eso. O sea, para nosotros no es nada más un falo y que esté ahí. No, o sea, es algo muy complejo la sexualidad porque tiene que ver mucho con nuestras emociones y el amor romántico todavía está muy permeado en nuestra esencia y muchas cosas, ¿no? O sea, la deconstrucción es diferente, pero yo sí creo que es importante que digamos que a los hombres también les afecta y pienso en un hombre de la diversidad que se le acusa que se va a distribuir un video sexual donde él está practicando sexualidad con un hombre, pues yo creo que va a ser algo muy terrible, ¿no? O sea, sí. En términos de que no han aceptado ese proceso, aún ni siquiera tienen conciencia de su identidad sexual, o sea, creo que sí es muy complejo y que es atendible en ambos casos. O sea, creo que tanto hombres como mujeres debemos tomar la conciencia de lo importante que es esto, y creo que estadísticamente sí son más los hombres que cometen este tipo de delitos sexuales que las mujeres. Entonces, a pesar de que sea una imagen de un hombre, es muy probable que quien lo esté distribuyendo sea un hombre, y pues es terrible, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí quiero hacer una invitación a los hombres a que tomen conciencia de su sexualidad, de qué es la masculinidad, de qué implica tener o no relaciones sexuales y del compromiso que tienen al recibir información o imágenes sexuales y redistribuirlas. O sea, yo creo que los hombres sí deben tomar ahí conciencia, y creo que debemos hablar con las infancias y las juventudes y las adolescencias para que esto no se repita. O sea, no tiene por qué haber chavas, niñas, pensando que si distribuyen contenido sexual de una persona, sea hombre o mujer, va a ser algo bueno. O sea, no, eso no puede pasar. Igual los hombres no pueden seguir pensando que tienen la impunidad y la justicia de su parte para decir yo puedo hacer lo que yo quiera en términos de distribuir y de acosar, porque ese es otro tema, ¿no? Que los hombres siempre se sienten con esa autoridad de poder hablar de los cuerpos de las mujeres hasta en el espacio público, ¿no? Tú vas en la calle y, qué buenas piernas, qué rica estás, y te mandan mensajes, ¿no? Que estás muy buena y estás riquísima. O sea, ¿por qué te sientes con esa autoridad? ¿Por qué puedes hablar de mi cuerpo con impunidad? Yo creo que sí es algo que todavía los hombres aprovechan, ese privilegio que tienen de apropiarse del espacio público, y yo creo que las mujeres no debemos copiar esas actitudes. O sea, en lugar de querer ser como los hombres en ese aspecto, es confrontarlos y decirle, me estás haciendo sentir incómoda, no lo hagas. O sea, es un no lo hagas, no un yo también lo hago, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí debemos hacer esa conciencia como en todos los rangos y en todos los niveles educativos, de que no tenemos derecho a hablar de los cuerpos de otras personas, a juzgar los cuerpos de otras personas, aunque consideremos que lo estamos haciendo de una forma positiva, porque eso no existe. No, ya habíamos comentado precisamente con de cuerpos. Que pues ni porque lo consideremos un halago se va a valer aceptarlo, ¿no? Que finalmente es estar juzgando a la otra persona que pues no tenemos derecho de hacerlo. Exactamente. Híjole, pues ya se nos terminó el tiempo. Ay, tú y tus malas. Yo y mis malas noticias. Ana, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por que sepan quienes nos están escuchando que hoy estamos grabando muy temprano, porque pues Ana tiene mucho trabajo y pues es a la hora que se le pudo facilitar. Entonces pues te agradezco doblemente por eso, que te hayas dado el tiempo, que no sea la última vez que estés aquí con nosotros, porque sabemos también que tienes mucho que aportar en el tema de las mujeres. Y ¿quieres agregar algo más? No, nada más que ahora ya tenemos la ley Malena, y también la ley que prohíbe distribuir imágenes de los delitos, y es muy importante porque también han sido mujeres las que han impulsado esas legislaciones, ¿no? Entonces la ley Ingrid, la ley Malena, que después podemos hablar de ella, claro. La ley Malena es la del ácido, la saxofonista, y ya se reguló en la Ciudad de México. La ley Ingrid está a nivel nacional, que pena sobre todo a los periódicos que distribuyen imágenes de los hechos ilícitos, porque pues minimizan, y son 2 regulaciones que ya están, pero después hacemos agenda para hablar. Sí, Claro que sí, sí, mucho gusto. Sí. Pues agradecerles
Me dio muchísimo gusto conocerte. Muchas gracias, igualmente, Ana. Y pues muchas gracias y que sigan aquí cafeteando. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Coffee Teamers. No se pierdan, por favor, las siguientes emisiones porque sin duda todos estos temas están sumamente interesantes. A veces no tomamos en cuenta todo lo que hay a nuestro favor por la ignorancia de que realmente en estos temas que uno dice, ay, es derecho y yo qué voy a saber, pero realmente es muy importante que nos empapemos un poquito de todo, principalmente en este caso, ¿no? Que la era digital ya está aquí con nosotros, está totalmente palpable y hay que saber qué es lo que hay detrás, no es simplemente usar la tecnología a lo tonto, sino saber qué hay detrás de todo esto que nos está llegando. Muchísimas gracias, Coffee Teamers, y seguimos en contacto con ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos y recuerden que esto fue nuestra opinión. Pueden estar de acuerdo o no y eso nos encanta, que mientras nos escuchan, construyan o refuercen su propio punto de vista. Hasta la próxima.